¿Cómo están, queridos telespectadores? Buenas noches. Cuando son las 20 horas y unos pocos minutos del día 26 de junio, eh, damos comienzo a una edición más de nuestro programa Verdadera Justicia. Perdón, es su programa Verdadera Justicia aquí en El Vecino Normal, que sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos. Recordemos que pueden visitar el Vecino Normal en la página www.elvecinonormal.cl. También está en Facebook El Vecino Normal, como El Vecino Normal, como bien digo, y también en Twitter, @El Vecino Normal. Vamos a dar un pequeño panorama. Hoy día no tenemos un invitado, como habíamos tenido en las últimas semanas. Normalmente los invitados son cuando hay alguna coyuntura, algún tema interesante que hay que tratar y se aprovecha un invitado para tratar justamente y profundizar el tema. En esta oportunidad vamos a hablar de un panorama general del tema de nuestra visión, a lo mejor limitada, puede ser desde nuestro punto de vista lo que está pasando acá en Chile, y también en un segundo bloque lo que está pasando a nivel mundial y el significado que tiene lo que está pasando a nivel mundial. Partimos con Chile, donde evidentemente que el gobierno ha sido sobrepasado por esta pandemia. El gobierno es un hazmerreír a nivel mundial del tratamiento que tuvo con esta pandemia. Ustedes están de acuerdo conmigo de que a comienzos de marzo dijo que estábamos más preparados que Italia. Eso salió hasta en los diarios de Estados Unidos, en el Washington Post y en el New York Times se dijo lo que Piñera dijo, efectivamente, que estábamos más preparados que Italia para enfrentar esta pandemia. Y sin embargo, también dijo, en el transcurso de ese periodo, hasta que esto reventó, también dijo que estábamos siendo felicitados permanentemente supuestamente por instituciones extranjeras o por gobiernos extranjeros, por la poca cantidad de fallecidos en relación al número de contagios. Pero luego empezaron las dudas, empezaron las denuncias, y finalmente salió a la luz de que la forma de contabilizarlo finalmente no era la información que se daba como oficial, no era la realidad. Y poco a poco ha ido saliendo a la luz, y esto reventó y terminó con la salida del ministro del ramo, lo que creo yo que no produce un cambio sustancial, pero algún impacto, digamos, el gobierno acusó el golpe y tuvo que reaccionar. Ahora, si ustedes piensan, hoy día tenemos 263.000 contagiados, y la cifra oficial habla de 5.068 fallecidos. No existe ninguna relación, si ustedes analizan con las cifras a nivel mundial, existe una relación entre un 5 y un 8% de fallecidos en relación al número de contagiados a nivel mundial, sacando una media de los países. Y sin embargo, aquí en Chile tenemos una cifra que es un tercio de lo que debería ser la norma a nivel mundial. Un tercio, y estoy siendo generoso. De hecho, la DEIS, que es la Dirección de Estadísticas del Instituto, perdón, del MinSal, tiene otra cifra que son 7.000 y tantos fallecidos, que se acerca un poco más a lo que parece más real. Pero el gobierno sigue, yo insisto, sigue escondiendo los fallecidos. Todos ustedes que están acá, yo estoy seguro que se dan cuenta de que, en forma intuitiva a lo mejor, de que hay mucho más fallecidos de los que se dicen haber. Estoy cierto de que el número de fallecidos debe ser alrededor de 15.000 basado en hechos estadísticos. No son, evidentemente que no tengo las pruebas,
pero si yo me baso en las estadísticas, no pueden haber menos de 15.000 fallecidos. Entonces, nos están escondiendo esto porque no quieren impedir, el gobierno no quiere impedir o no quiere darnos una cuarentena absoluta, no quiere que la gente deje de trabajar porque le preocupa la economía y le preocupa lo que dicen sus jefes, que son los empresarios. El gobierno desde el principio no mostró mucho interés en el tema de la pandemia y sí mostró interés en proyectos. Mientras faltaban las mascarillas en los hospitales públicos, llegaban vehículos de represión, llegaba maquinaria de represión y el gobierno tramitaba proyectos como la infraestructura crítica, que está en la Cámara de Diputados todavía, un proyecto de ley de inteligencia que transforma al gobierno finalmente en una verdadera dictadura formal, donde involucra a la ANI, a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, el gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, como una unidad para combatir un enemigo interno. ¿Y cuál es ese enemigo interno? Las organizaciones sociales, los dirigentes sociales, que son los que lideran la oposición verdaderamente, porque políticamente no existe oposición. Entonces, eso es lo que le interesa al gobierno. Antes salió la ley anticapucha o la ley antibarricada, ¿cierto? Y lo otro que le interesa al gobierno, particularmente al presidente, es blindarse ante un requerimiento presentado por un grupo de abogados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Entonces no está demasiado preocupado por lo que pasa con la pandemia. Yo me aventuro a decir de que al gobierno no le importa que mueran 10.000, 20.000 o 50.000 personas. Le da lo mismo. Lo único que le interesa, y eso lo digo en base al comportamiento que ha tenido, lo único que le interesa al gobierno es terminar su mandato y proteger la Constitución y el sistema, que les permita a ellos seguir depredando, seguir usurpando, seguir aplastando al pueblo. Entonces, el gobierno nos obliga a trabajar y podemos contagiarnos, o bien nos dejamos de trabajar, nos vamos a una cuarentena, que es lo que pide el gobierno que hagamos. En todas las autopistas aparece no salga y quédese en su casa y cumpla la cuarentena. En esas condiciones, sin ninguna ayuda, nos tendríamos que morir de hambre. De hecho, el hambre en este país ha aumentado. La cesantía tiene niveles que deben estar... Oficialmente hablan de un 13%, 15%. Pero ¿cuántos empleos informales hay que no aparecen en ninguna parte ni en ningún registro? ¿Cuántas personas, pequeños comerciantes que trabajaban, que ahora no trabajan? ¿Y qué son ellos? ¿Quién los apoya? ¿Quién los ayuda? ¿Cuántos? Los taxistas, los colectiveros, toda esa gente, ¿qué hace? Entonces, yo estoy seguro que estoy fácilmente llegando al 50% de la gente paralizada. No hay cifras oficiales porque eso no está controlado, pero hay mucho empleo precario y hay mucho empleo informal. Y todos estos pequeños comerciantes y estos independientes, llamémoslo así, no están contabilizados y no tienen ningún tipo de ayuda. No tienen ¿qué es lo que hacen ellos si no trabajan? Entonces la situación es dramática. Ahora, al gobierno lo único que ha demostrado es que le preocupa controlar el estallido, nada más que eso. De hecho, ha condenado y ha reprimido las ollas comunes porque es, según ellos, una vía de resistencia. Las ollas comunes que han salido espontáneamente en todas las comunas, en distintas comunas de marginales, qué sé yo, que la gente, las campañas, el pueblo ayuda al pueblo.
Entonces, insisto, el gobierno no está interesado en el problema de la pandemia. Lo único que le interesa es qué pasará si es que esta pandemia se termina. Ahí sí que le da terror al gobierno. No le importa que esté en la pandemia, está con los militares en la calle, está feliz, está tranquilo. Mientras dure la pandemia, el gobierno está tranquilo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que le interesa, sin temor a equivocarme, le interesa extenderla lo más posible, hacerla durar, porque de esa manera tiene la excusa para que los serviles parlamentarios y dóciles que hacen todo lo que el gobierno quiere, aprueben lo que el gobierno quiere. Ahora, antes de terminar con el tema nacional, yo no puedo dejar de mencionar y de leerles este comunicado, que lo saqué de las redes sociales, pero lo encuentro de la mayor gravedad. Es del 22 de febrero, pero salió recién ahora. Es un comunicado de prensa de Carabineros. Carabineros de Chile informa a sus funcionarios que, a consecuencia del plebiscito, que en ese entonces, por supuesto, se pensaba que iba a haber el plebiscito de abril, ¿cierto? Por eso que estamos hablando en condicional, algo que no iba a pasar, pero no pasó. A consecuencia del plebiscito para aprobar una nueva constitución se pone en riesgo nuestra institución, dicen ellos. Hacemos el llamado a votar rechazo a la nueva constitución. La nueva constitución significa un peligro para nuestra salud y pensiones. El Estado bajará los montos de pensionados y Montepío para poder realizar las reformas que necesitan y la mantención de la red hospitalaria de las Fuerzas Armadas. Significa un enorme gasto para el Estado, por lo cual se realizarán recortes de aprobarse una nueva constitución. Defendamos con fuerza nuestros merecidos beneficios. Esta es propaganda interna de Carabineros, que se supone que no tienen, no debieran deliberar, pero para que ustedes vean. Y por último, el presidente Piñera infringe una ley en un funeral el domingo. El lunes amenazó al Congreso Nacional, prácticamente, lo que es la mayor gravedad, porque es una violación. Yo creo que lo hizo para, no sé si está enfermo, porque hay algunos parlamentarios que están presentando o quieren presentar algo dudando de la capacidad de discernimiento y de pensamiento del presidente. Amenazó al Congreso Nacional. Yo no sé si es para aprobarlo o porque está enfermo. Y el martes se envía a las Fuerzas Armadas a la Araucanía. Hubo el 23 de junio, que fue, si no me equivoco, fue lunes, hubo un atentado a una antena en la región de la Araucanía, precisamente creo que fue en Tirúa, que está en la 8ª región. Curiosamente, ese atentado fue detectado por Carabineros y Carabineros informó 12 horas después, eso es tremendamente irregular, a la Fiscalía de que había ocurrido tal atentado. La Fiscalía, por supuesto, encontró muy irregular la situación y le entregó el caso totalmente a la PDI. No le dejó a Carabineros la posibilidad de investigar, de tal manera de que no confían mucho, parece, en Carabineros. Se habla de montaje, yo no tengo la certeza todavía, yo pienso que es muy probable. Todavía no lo podemos afirmar porque no tenemos la certeza. Pero justamente después de ese atentado, que fue el lunes, el martes, curiosamente en la mañana, y antes de que informara a Carabineros, a la Fiscalía, que es la información oficial, llegaron un montón de militares a la Araucanía, armados hasta los dientes. ¿Qué es lo que pretenden estos militares? ¿Para qué están ahí? Cuando la gente está pensando en la pandemia y pensando en no morirse de hambre, pensando en que no le están pasando ninguna plata de las AFP, que tienen la plata de todos los chilenos, pensando en un montón de cosas, y ellos mandan a los militares a la Araucanía, ¿para qué? ¿Para distraer la atención? ¿Para producir alguna cosa?
para hacer un genocidio. Entonces, la verdad es que este gobierno rubricó el miércoles con un veto presidencial para que no se prohíban los cortes de consumos básicos y sean menos los beneficiarios. O sea, el gobierno quiere que le corten el consumo a las personas que no pagan. Ese es el gobierno que tenemos. Realmente es para olvidarlo. Y por último, el mismo miércoles rechazaron los parlamentarios del oficialismo el postnatal de emergencia. O sea, que las personas que están con postnatal tienen que buscar la manera de financiarse. El gobierno no los va a financiar. Sin comentarios de este gobierno, la verdad es que no quiero darle calificativo porque lo que tendría que decir es irreproducible. Ahora, a nivel mundial, ¿qué podemos decir con este planeta, con la pandemia? Realmente el mundo, los gobiernos, para ser más preciso, los gobiernos del mundo no han entendido, definitivamente no han entendido que esta pandemia, que este virus, que oficialmente muchos científicos han dicho, nosotros tenemos la certeza, porque tenemos los mensajes del cielo de Giorgio Giovanni, que lo han confirmado, pero hay además muchos científicos independientes que han confirmado que este virus no fue creado por el hombre, por ningún país. Es más, la forma que muta, han dicho otros científicos, de que no es posible crear una vacuna. Entonces, cuando nos hablen de una vacuna, no tenemos que pensar ni creer en una vacuna, porque las vacunas nos presentan siempre anticuerpos contra el virus. Y en este caso, como el virus muta permanentemente, es imposible crear una vacuna, porque es imposible que se generen anticuerpos, porque hay personas que se han contagiado con el virus, se han mejorado y se han vuelto a contagiar con una mutación del virus. Entonces, es imposible. Entonces, el mundo no ha entendido lo que pasa con el virus. Estamos en una guerra a toda orquesta entre Rusia y China, una guerra comercial a más no poder, porque Estados Unidos no puede tolerar que China le está ganando terreno, no solo en el campo tecnológico, sino que en el campo económico está arrasando. Es el primer exportador del mundo, tiene la reserva de dólares más grande del mundo, a tal punto que está prestando dinero a otros países, así como lo hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tenemos además conflictos entre Estados Unidos e Irán. Ahora, en octubre, se vence un embargo de armas y está preocupado de que Irán le va a comprar armas a Rusia o a China, y que tienen misiles hipersónicos que no hay ningún sistema que los pueda detener. Y eso es un lloriqueo seguramente de Israel. Entonces, además, están haciendo ejercicios militares en Europa. La OTAN tiene más de 50.000 soldados repartidos en distintos países. Y ahora Rusia amenazó a Estados Unidos de que si pasan los soldados de Alemania a Polonia, va a ser tremendamente peligroso. Polonia es un país limítrofe con Rusia. Eso atenta contra todos los acuerdos posguerra fría. Entonces, el hombre no ha acusado recibo de este virus, que es un detente, algo para que reflexionemos del comportamiento que estamos teniendo los seres humanos con el mundo, y seguimos preocupados de la guerra, de ganar un poder geoestratégico a nivel mundial, que Estados Unidos ha ido perdiendo por su manejo,
no ha podido con Irán, ni siquiera ha podido con Venezuela. Entonces, eliminaron arbitrariamente los norteamericanos el tratado INF de misiles de alcance medio, de manera tal de que con eso se sienten facultados a poner plataformas de misiles en países limítrofes con Rusia. Y de esa manera ellos estúpidamente piensan que pueden detener una posible respuesta de Rusia, porque no alcanzarían a reaccionar los rusos al ataque de los misiles de la OTAN. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, más allá de ese tema que no quisiera profundizar, sino que estoy tratando de dar un panorama general, es muy difícil que las cosas cambien producto del efecto de este aviso que nos da el virus. No hemos entendido el aviso que nos dio el virus como humanidad. En los mensajes del cielo, sabemos que si este aviso que nos da el cielo, un detente, una pequeña bofetada que nos da el cielo, o la naturaleza, como ustedes quieran llamarlo, si no hacemos caso a eso, van a venir cosas muchísimo más fuertes. Nos van a dar una pequeña tregua, de algún periodo, no sé, un año, no sé cuánto será, pero después de eso se desatará una serie de catástrofes, pestilencias, donde la gente no va a morir por miles como mueren ahora, y que nos tienen a todos paralizados, sino va a morir por millones, millones de millones. Entonces, también van a haber grandes terremotos que ya de hecho están aumentando cada día más. Terremotos, esta semana hemos tenido terremotos más fuertes. Hasta hace 2 meses atrás teníamos terremotos de grado 5, ahora estamos teniendo grado 6 y grado 7. Yo les aseguro que en 2 o 3 meses más vamos a tener terremotos de mayor intensidad y en todas partes, y por supuesto aquí en Chile también. Aunque digan que Chile es un país sísmico, y lo es, la cantidad y la estadística indesmentible. Métanse ustedes a internet y busquen la estadística de terremotos de todo el mundo y se van a impresionar porque la cantidad y la intensidad de los terremotos ha ido aumentando. La frecuencia ha ido aumentando. Y eso es prueba de los tiempos que estamos viviendo. Lo mismo pasa con los volcanes. En este momento hay casi 50 volcanes en erupción en el mundo. Entonces, todos estos hechos no los podemos mirar en forma aislada, sino como un todo que es lo que está pasando. Por otro lado, tenemos cada vez más masivos los avistamientos de ovnis o de naves extraterrestres, que a tal punto que la NASA, el Pentágono y la Armada norteamericana y la CIA, se vieron obligados a hacer públicos videos donde ellos confirman de que las naves son reales. Entonces, esto es una evidencia de que algo pasa, de que estamos al final de los tiempos y esas naves están ahí, no para invadirnos como nos quieren presentar estos seres, sino para tutelarnos y para evitar que destruyamos el planeta, porque ellos no intervienen si nosotros, aunque nos matemos todos, si no hacemos nada para destruir el planeta. Pero si nosotros usamos las armas nucleares, porque la inminencia de la guerra es cada vez mayor, ellos van a intervenir. Y por eso que están al lado nuestro, y también de paso son la gran esperanza que tenemos los pueblos aplastados, y los poderosos a su vez quieren mostrarnos estos seres como malignos, como peligrosos, para que les tengamos miedo, de manera tal de que como estos seres respetan nuestro libre albedrío, no intervienen en la medida que les tengamos miedo. Pero
ellos tienen el plan de irse mostrando cada vez más de manera tal de que les perdamos el miedo, y van a hacer demostraciones cada vez más importantes e imponentes de su poder, y por supuesto no nos van a hacer daño, y finalmente se van a manifestar y se van a contactar con toda la humanidad. De esa manera podemos esperar un cambio positivo para la humanidad. Y eso es la antesala del retorno del juez divino. Antes de ese retorno se presentan ellos, los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy. Bueno, queridos auditores, estamos ya con el tiempo, y así que los tenemos que dejar. Esperamos que les haya gustado este panorama muy simple y muy global que les mencioné. El programa no es muy largo, así que no es mucho lo que se puede profundizar, pero esperamos contar con ustedes el próximo viernes, a lo mejor con un interesante invitado en su programa Verdadera Justicia.